en La Clave, con el equipo del Mostrador. Ya, les tenemos libros para regalar hoy día jueves. Gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando hashtag combinación clave y nombrar también @ Me Gusta Leer CL. El libro del peruano Jaime Bailey, Pecho Frío. Y el libro de Joel Dicker, La desaparición de Stephanie Mailer. ¿Te gustó Bailey, Mirko? Nunca me ha gustado Bailey. A mí tampoco, pero tiene novela. Yo le leí una novela, ya no me acuerdo cómo se llama, que la encontré bien interesante hace mucho tiempo. Esta no la conozco, esta es la última, Pecho Frío. Un día cualquiera, Pecho Frío, tímido empleado bancario, asiste a un programa concurso de TV. Cuando lo eligen para participar en una serie de pruebas de las cuales el premio mayor es un viaje a Punta Sal, la audiencia lo anima a besar en la boca al animador. Bueno, Jaime Bailey tiene mucho de eso. Sí, le gusta la ambigüedad. Joel Dicker y la desaparición de Stephanie Mailer, que esta ganó un premio, 2 premios en Estados Unidos, que es la muerte de una muy sofisticada socialité en los Hamptons, en Estados Unidos, y todo lo que hay y que se esconde adentro, que revela de alguna manera una cara bien crítica de la ultra elite, de la high society, la alta elite norteamericana. Joel Dicker, La desaparición de Stephanie Mailer, y de Jaime Bailey, Pecho Frío. Ya saben, a hashtag combinación clave. ¿Cómo estaba Marcela Jiménez? Bien, estaba guardando silencio. Ya sí. Recuerda que te dije que nunca más comentaba libros acá, así que muy bien. Estamos con ya. ¿Qué le pasó a Eduardo Frei, creen ustedes? Eduardo Frei está siendo Eduardo Frei nomás. Cuando empezó todo el tema del subsecretario Castillo y la Democracia Cristiana, sectores de la EC, su hermana Carmen, empezaron a pedir la salida de Castillo, del subsecretario de Redes Asistenciales, por su vinculación en el caso de la muerte de Frei Montalva, el tema de la autopsia después de la muerte del exmandatario. En la Democracia Cristiana preguntamos bastante cómo veían este silencio de Frei. Y no solo silencio, sino que fue actividades a la moneda, justo cuando la DC estaba pidiendo precisamente y estaba presionando. O cuando toda la oposición se puso de acuerdo para bloquearlo en las comisiones de salud en el Congreso para que no fuera, y que eso en la práctica se ha transformado en un verdadero problema para el gobierno. En términos del trabajo cotidiano. Ahí me dijeron algo que es cierto, me dijeron eso, que Frei estaba siendo Frei, que Frei nunca ha sido una persona ni muy del partido, pero que también ha sido una persona excesivamente pragmática y que en el fondo él vela por él, solo por él y nada más que por él. Que de partida, por ejemplo, con el tema de su padre, lo hemos hablado aquí muchas veces, es Carmen Frei, es su hermana la que siempre ha llevado esta casi cruzada por más de 20 años, cuando nadie, ni siquiera cuando fue presidente, la ayudó en este tema. Pero al interior de la Democracia Cristiana, Frei tiene este lugar de expresidente, pero si él no fuera un expresidente, no sería nadie dentro de la ADC. Y si no fuera Frei, no sería nadie. Y si no se hubiera llamado Frei, no habría sido presidente también. Pero el punto es ese, a nadie le sorprende, les molesta profundamente, pero a nadie le sorprende. Y en el fondo está velando por su metro cuadrado y su negocio hacia esta condición de embajador plenipotenciario en Asia. Significa 2 cosas. Significa, actividad, significa negocios y significa una cierta condición, un cierto... ahí hay un reconocimiento, lo tratan como a él le gusta, como un expresidente, con honores, con toda la pompa que de su ex cargo, y él no quiere perder esa parcela, para nada. Y además algunos me han dicho en la Democracia Cristiana y reconocen que efectivamente hay un sector de la DC que nos está vendiendo caro al gobierno, o sea que casi se está regalando. Están desesperados por entrar por la ventana como sea la moneda. Y en ese sentido, Frei se alinea en ese sector. Eduardo Frei siempre ha sido un personaje de pocas luces, el epítome de la política antimeritocrática,
y muy oligárquica, donde pesan mucho los apellidos y el who is who, en las redes sociales, la herencia en la política chilena, que tuvo su esplendor en los años 90. Eduardo Frei donó con su señora sus joyas para la reconstrucción nacional a la Junta Militar. Se dedicó a ganar plata mientras Gabriel Valdés o Andrés Saldívar o la G80 estaba en la calle luchando contra la dictadura. Fue de los primeros que creyó las versiones del ejército y de Pinochet respecto a la muerte de su padre cuando era presidente. Nunca recibió a los familiares detenidos desaparecidos cuando fue presidente. De hecho, él era... Y en fin, es cierto lo que dice la Marcela, o sea, no puede haber una sorpresa hoy día. Es un personaje, cuando digo de pocas luces, digo un personaje que lee novelas de Morris West, mientras tú tienes personas, o tenías en la vieja democracia cristiana, gente con las mayores luces intelectuales. Entonces, en las primeras, segundas o terceras líneas era un partido muy profundamente intelectual, de cuadros universitarios. Sí. Te quería recordar algo de lo que estaba hablando en la época de su gobierno. Eso de que nunca recibió a la agrupación, a los familiares detenidos desaparecidos, no solo es cierto, sino que Frei determinó, a 4 años de terminada la dictadura, cuando él asume, que había que dejar el pasado atrás, que había que echarlo todo debajo de la alfombra y que este era el país de la modernización. En el gobierno Frei fue el periodo del 7%. Del 7%, de los jaguares de Latinoamérica, y todo eso se le fue a la punta del cerro y le explotó en la cara cuando tomaron preso a Pinochet. Él tapó todo lo que fue... todas las heridas, todos los temas pendientes de la dictadura, lo tapó con esta modernización, con carretera, con nuevos peajes, con terminales de buses nuevos, con aeropuertos nuevos. Lo que afectó al gobierno de Frei más que ninguno, podría sido económicamente probablemente, o podría haber sido el gobierno más exitoso en la historia del país. La crisis asiática. Si es que no viene la crisis asiática de los 2 últimos años. Y el manejo, porque yo estaba reporteando en esa cumbre en Panamá, a eso me refiero. Frei aseguró, yo estaba ahí cuando aseguró y dijo, la crisis asiática no nos va a afectar. Y 3 meses después estaban hasta el cuello. El personaje de los viajes, de los matinales. Pablo Ramírez, cuando trabajaba en el cuerpo de reportaje del Mercurio, escribió una crónica notable cuando fue para la campaña del año 94, que partía del año 93, que Frei fue el candidato que terminó ganando, que partía diciendo Eduardo Frei no habla inglés, ¿no? Y ahí hablaba y describía justamente estas pocas luces de las que comentaban la misma gente en la EC, pero bueno, como se llamaba Eduardo Frei no había nada que hacer, ¿ah? Entonces ese es un aspecto. Y sí, no hay mayor sorpresa acá, porque además Frei es un tipo que es sencillo, es básico, es poco complejo. Lo suyo no es la alta política, no son los asuntos de Estado, nunca lo ha sido. Le molesta la densidad, es como el antilago de alguna manera, ¿no? Si uno se va a los años 90 y al reporteo, en los 90 había mucho de eso. Era el presidente de los matinales, ¿ah? El presidente que no le gustaba la política, que la política tradicional de los partidos. Entonces, eso por un lado. Ahora, dicho lo anterior, lo relevante acá, más que la figura o la persona de Frei, es cómo se nos quiebra el pacto elitario. Ya se nos había quebrado en el 2011 respecto del modelo económico, con el proyecto de la nueva mayoría que fisuraba o venía a arreglar ciertas lógicas que iban contra la hegemonía neoliberal concertacionista. Y ahora se rompe el pacto elitario en materia política, ¿ah? La política exterior era parte de esos caballitos de batalla, esos mantras con los cuales la élite se paraba frente al mundo y frente al país para decir en estas cosas nosotros estamos todos completamente de acuerdo. Y cuando Frei se pasa para el lado de Piñera en esto, contra lo que dicen incluso sus propios exministros de Relaciones Exteriores y toda la gente del aparato internacional de la concertación, que es muy power, lo que está mostrando es que asistimos a otro síntoma inequívoco de la fisura al interior de la élite, ¿no? Hay algunos autores que hablan del proceso del golpe que culmina en el golpe militar, lo que son los 60 y los 70, como una fractura al interior de la propia élite. Es decir, quienes conducen a la izquierda son cuadros que vienen de las viejas élites, los cuadros que llevan a la Unidad Popular. Por eso son los cuadros de las viejas élites, esos son los MAPU,
básicamente en una etapa final, pero también venían desde antes en la DC. Gente que viene de los colegios de la élite, de la universidad de la élite, los Brunes, los Insulza, los ex Grange, St. George, Puck, etcétera. Y que la transición es exitosa porque ese grupo retorna a la élite. Se vuelve a las páginas sociales del Mercurio expiando sus culpas. Entonces es interesante porque estamos asistiendo de nuevo como ciclo histórico a fractura de la élite. Yo fíjate que tengo una mirada quizás es un poco distinta a la de ustedes más que nada porque le pongo también algunos claros a todos los oscuros que ustedes mencionaron de Eduardo Frei. Eduardo Frei fue un presidente que no cabe la menor duda capitalizó el nombre de su padre. Ganó cuando la Concertación podía poner a cualquiera y ganaba. Eso también es cierto. Tuvo, como dijimos en su momento, probablemente los primeros 4 años más exitosos que han habido en términos económicos desde el retorno a la democracia y fracasó por su manejo de la crisis económica. Y pudo haber sido el de Lagos que le siguió el gobierno más desastroso si no hubiese sido porque justamente recibe la crisis económica asiática y genera un cambio radical, sobre todo en los últimos 2 años, a raíz de las medidas que tomaron tanto Mario Marcel como Nicolás Eizaguirre en ese momento y da vuelta en la crisis que venía trayendo Frei. Es cierto que es extraordinariamente receloso de los partidos políticos, no le gustaba la política, tienes razón en eso, Mirko. Voy a decir 2 cosas que sin embargo yo le valoro a Frei, que son gestos individuales, gestos de liderazgo muy fuertes. Uno, cosa que no hizo Elwin, él le pide la renuncia al general Stange cuando llega inmediatamente, entendiendo de que es el último de los miembros de la Junta Militar que queda todavía como senador designado y antes como general director de Carabineros. Y hace el gesto de decir, yo no lo puedo echar porque la Constitución me lo impide, pero le puedo pedir que se vaya porque no quiero que esté ahí. Cosa que no hizo Elwin, que dijo, yo no lo puedo echar, por lo tanto no les pido nada. Y Stange se ampara en su derecho constitucional y dice, no me puede echar, me quedo aquí. Eso me parece a mí como un acto de señal potente para un presidente que perfectamente podría haberse hecho el cucho y haberse amparado en que la Constitución se lo impedía. Y la segunda cosa es que contra todas las encuestas del país, él elimina la pena de muerte. Que eso es un gesto de liderazgo que no lo tomó nadie, antes ni después. El caso de Cupertino Andaur. El caso Cupertino Andaur, además. Sí, me acuerdo. Elimina la pena de muerte cuando las encuestas le decían que el 70-80% estaba a favor de la pena de muerte. Yo estoy de acuerdo en que es muy light comparado con algunos otros. Lo que no estoy de acuerdo y me tiene un poco conflictuado de lo que dijo Mirko es que sea casi un pecado leer a Morris West. O sea, entiéndeme, las sandalias del pescador, el abogado del diablo, los bufones de Dios, qué sé yo, el navegante, el embajador, son extraordinarios los libros de Morris West. No tiene por qué ser algo así como menor. Entonces, desde ese punto de vista, no es muy bueno tu ejemplo de que leía Morris West. Pero que no es mío, es del artículo de Polo Ramírez, que es descriptivo de cómo en la DC veían a Morris West y cómo era hasta que se impuso la presidencia el tratado de Eduardito. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Los mismos que lo apoyaban dentro de la democracia cristiana, Eduardito. dentro de la democracia cristiana había mucha con la precisión. Ahora, lo único que sé que va a pasar, o que puede pasar, lo único que sé que puede pasar, es que el presidente Piñera le dé un favor a Eduardo Frei. Le debe 2. No. Le debe 2 Castillo. Le debe 2 porque es que Frei es el en la mismo, DC, es el mismo. en la DC esperaban que Frei, si no hubiera, ya que se guardó silencio y no dijo nada y no apoyó ni siquiera a su hermana en un tema que tiene que ver con su padre, por lo menos esperaban que renunciara al cargo de, y que ese era de embajador plenipotenciario nacional. Eso habría sido una estocada en ese minuto. Vamos a ver. Se le debe 2 favores. Vamos a ver lo que sucede ahora en pocos días más, cuando el juez Madrid
del fallo final sobre la muerte de Eduardo Frei. Ojalá se quede callado ahí cuando den el esto, porque si no lo van a hacer pebre. O de cuando repente hable. cobra el favor. Pero es que el favor ya está, es que el tema ya está arreglado. En el gobierno dicen que Castillo ya es un tema zanjado que va a salir. Espérate. Entonces, y que Frei no tuvo nada que ver en eso. Espérate, han pasado cosas muy raras. ¿Sí? Que es una cosa que podríamos comentar ahora. Que pasen a Patricio Rojas al Tribunal de Disciplina y suspendan su militancia. Patricio Rojas prácticamente no había aparecido en la boca de la población Por años. metido en el caso Frei. Era Patricio Silva Garín nomás, que había sido subsecretario de Salud de Frei Montalva. Pato Rojas, que fue ministro de Defensa de Elwin, no había aparecido y de pronto nos encontramos con una noticia, que la noticia es que Patricio Rojas está suspendido sus derechos de militancia y pasado al Tribunal Supremo del partido. Yo creo que algo se está pispando que se viene en ese fallo. Sí, por supuesto. Sí, las señales. Que puede ser bastante más grande. A mí en la sabe? DC me dicen que bajo cuerda, lo que me han dicho de la DC las últimas semanas es, uno, bajo cuerda que les han dicho y les han sellado que Castillo está fuera. Y segundo, que eso es así, porque las señales que hay es que vienen desde tribunales, es que efectivamente el fallo es muy duro y que Castillo queda muy mal parado. Que Piñera no quería echarlo sin tener un respaldo judicial. Exacto. No quería aparecer cediendo frente a una Exacto. presión política como ya había tenido que ceder en el caso Mauricio Rojas. Exacto, y no quería aparecer tampoco, aparecer comillas pauteado, lo que hemos hablado muchas veces. Entonces está dando el espacio. Pero en esa pasada no ha tenido injerencia Frei, para nada. Y tú mencionaste esos dos gestos de Frei, que efectivamente son así. Yo te puedo agregar otros más. Ahora, eso es un gesto, ojo. O sea, que toda la gente tiene claro y oscuro, todo el mundo tiene momentos por de eso, acierto. pero y no, para Frei mencionarlos fue el- claros claro. también. Por lo mismo, para mencionarlos claros, Frei fue el único que se atrevió a ir el 2009 a la carrera presidencial cuando la Concertación se estaba muriendo, estaba agónica, y no exigió primaria ni romerías a Caleu para conversarlo, ni nada. Y fue a la pelea a conciencia que se iba a perder. Oye, déjame hacer una aclaración a Danilo Monteverde, que dice: la pena de muerte fue derogada de la ley civil no militar por Lagos, no por Frei. No, está equivocado. Está equivocado. Danilo, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Frei hizo una conferencia de prensa en La Sí. Moneda cuando dio a conocer porque le entregaron, él tenía la posibilidad de indultar. Lo que hizo Lagos fue la firma final de la promulgación de algo que venía y que lanzó Eduardo Frei. El caso Zamora. Contra, al parecer, yo creo, de muchos. No sé lo que... La mayoría... La mayoría Sí. de su coalición. Quien pone la firma final de la promulgación no es quien... Sí. El caso Zamorano Jones y Frei le entregaron para que tenía que resolver si le conmutaba la pena de muerte a Cupertino Ondaur a cadena perpetua. Estuvo varios días deliberando, solo silencio absoluto, y de una conferencia de prensa en La Moneda, y lo recuerdo porque yo estaba ahí recién empezando a trabajar. Y fue bastante impactante porque él estaba muy afectado, y de hecho partió esa conferencia diciendo que un hombre, más allá de que sea presidente de la República, no tenía por qué caer en sus manos la decisión de quitarle o no la vida a otro hombre, y que por horroroso que fuera el crimen, él conmutaba la pena y que iba a presentar el proyecto para eliminar la pena de muerte. Exacto. Eso fue así fue la historia. Ya. En todo caso, lo mejor de Frei es Martita. Martita es un hit. Es simpática. Ya. Es total, es es total. Mi negro, cuando le dice mi negro. No, ella es total. Ella tiene harto carisma, simpática. Muy simpática. Yo Es muy creo que simpática. de las primeras damas, la que más, yo creo, tuvo, junto con Cecilia Morel, quizá. Sí, tienen un estilo parecido. Tuvo una llegada, pero... Bueno, las dos son del Monseñor Carlos Casanueva. Po. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas tú? Sí. Las mujeres de los demócratas cristianos estudiaban orientación familiar en el Instituto Carlos Casanueva. Sí, ¿Te acuerdas o no, Fernando? Sí me acuerdo, pero... Ya, pues. suena. Bueno, o sea, hay una cosa ahí. Esto de que las mujeres, viene, o sea, esto de que las mujeres son como pero sí los, es una los cosa- egresados de la católica, sí, dices tú. ¿Ah? Que Los salen cortados UDI con la son misma- derechos pocos. Ya, sigamos. Sigamos. Bueno, en todo caso, en la democracia cristiana,
es que estaban muy molestos. Ayer estaban justo firmando un proyecto de acuerdo con la oposición para pedir que el gobierno reconsidere el tema migratorio, y Frey sale dándole todo el apoyo diciendo a Piñera y que están haciendo lo correcto. Después Piñera en la tarde se lo agradeció estando en Talca, dijo que Frey estaba en lo correcto con sus palabras porque él sabía bien cómo y entendía las cosas. El punto es que la DC en todo caso no va a hacer nada, se la van a tragar, van a reclamar en privado, van a apelarlo en off the record, pero no van a hacer nada. Sí. Ese acuerdo está desde el tema de Castillo, porque en el fondo convengamos que tiene la condición de expresidente y eso lo blinda internamente. Sí, tratemos de salir de la semana un poco y de Frey, que sí que se arrastra las noticias, pero que yo creo que es más importante que los cancilleres de la Concertación se pongan frente a Piñera. Porque ese mundo, incluyendo Ignacio Walker, que también fue canciller de Lagos, no miró con buenos ojos la elección de Piñera. ¿Ah? Sí, Soledad también. Por cierto, y de hecho Walker, que tiene a su ministro, a su hermano como ministro de Piñera, dijo, no va a pasar nada. Publicó una carta, no me acuerdo si una carta, una columna, un Twitter, ya no me acuerdo, diciendo, oye, no va a pasar nada con Piñera, todo sigue dentro de lo normal. Volvemos a lo mismo de siempre. Y pasó porque en política efectivamente lo que le preocupa a ese mundo, y efectivamente lo más importante, más que lo migratorio propiamente tal, es un giro de la proa de la Cancillería respecto de ir detrásito en la fila del discurso de lo multilateral. Hay toda una construcción ideológica en torno a eso, no te digo ni buena ni mala, pero eso efectivamente hay una política. Entonces están virando una política de Estado. Piñera está virando. Yo creo que eso es un llamado. Por una decisión de política interna. Yo creo que eso es un llamado telefónico. Esos son llamados así que te dicen, mire, póngase. Bueno, no lo hizo Lagos. Claro, póngase en esta cosa, presidente, ¿por qué no se pone en el lado correcto del futuro? No se ponga en el lado incorrecto del futuro. No lo hizo Lagos cuando recibió ese mismo llamado, y bueno, y son de los puntos altos y luminosos de Lagos. Haberle dicho que no a Bush para entrar a la coalición en Irak. Porque había una política en Chile que era de no intromisión en asuntos. Entonces, ojo, se quiebra eso. Y eso es importante, porque eso no solo es personal, no tiene que ver con la decisión de una persona, tiene que ver con políticas de Estado. Y tiene que ver en el giro de esas políticas de Estado con miradas de bien corto plazo. Y claro, y ese es el punto, porque si tuvieran que ver por último, sería... se comprendería si hubiera aquí realmente una visión de largo plazo, una creencia profunda al respecto. Esto responde a políticas de corto plazo, muy de corto plazo. Entonces, ese es el problema, con una concepción. Escuchaba a Hernán Larraín Mate en el bloque anterior, que él decía que no, que él era partidario de la multilateralidad y que él también no estaba de acuerdo con esta versión de que los organismos internacionales están enquistados por la izquierda internacional. Bueno, en La Moneda sí creen eso a pie juntilla, y no solo eso, no, la multilateralidad está de lado, lo que ellos creen y les gustó. Ellos creen en instancias como el G20, así dijeron ayer, que ellos creen en instancias G20 donde Chile fue invitado, y esa cosa donde solo con las economías más importantes del mundo, y esa es la visión internacional. Y además, disculpa Fernando, perdón. Y además con un criterio de que todo lo que tenga que ver con materia internacional va a primar, van a ver cómo eso afecta en la política local. ¿Qué quiere decir eso? Migrante, la carta barata para sacar dividendos en encuestas en un minuto en que estás en el suelo. Yo tengo la impresión que desgraciadamente algo que pudo haber sido una humorada, en realidad fue un gesto mucho más profundo. Esa bandera de Estados Unidos que el presidente Piñera le da a Trump con la adulteración en su centro para que parezca que la bandera chilena está o puede formar parte de la bandera de Estados Unidos, diciéndole Chile está en el corazón de Estados Unidos, fue mucho menos que una simpatía y fue mucho más que una expresión de deseo. Y desde ese punto de vista sigo insistiendo yo que a mí me huele a que aquí hubo un llamado. Sí,
Puede haber habido un llamado. No solamente a él, sino que a otros, Sí. también, o sea, un llamado, póngase en el lado correcto de lo que va a hacer el futuro. O sea, la Moneda no les molesta para nada estar alineados con Donald Trump y Jair Bolsonaro. Para nada. Chile está, Para nada. Chile está en el corazón de Estados Unidos. Sí, por Tú supuesto. sabes eso. Sí, Volvemos al obvio, punto. me di cuenta. ¿Y cuál era tu...? Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. La Navidad está llena de aromas increíbles y en Outlet Navidad Chevrolet te esperamos con el mejor de todos, el olor a nuevo de tu 0 kilómetro. Aprovecha, bonos espectaculares, 0% de pie y primera cuota en 2019. Además, paga con Chevy Plan y disfruta un hover de regalo, solo del 6 al 16 de diciembre. Chevrolet, find new roads. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos regalando libros hoy día, recuérdenlo, tenemos libros gentileza de Me Gusta Leer Chile, puede participar usando hashtag combinación clave y nombrar también @Me Gusta Leer CL, de Jaime Bailey, Pecho Frío, y Joel Dicker, La desaparición de Stephanie Mailer, también 12 novelas a disposición. Hashtag combinación clave y nombrar @Me Gusta Leer CL. Ya, muchachos. Oye, Ampuero. Canciller Ampuero. ¿qué pasa con ¿Cómo Ampuero? queda Ampuero, Marcela? Hoy día tenemos un excelente reportaje que se los recomiendo en el mostrador de la Macarena Segovia y Hernán Leighton sobre el canciller de Ojalata que tenemos. Así se llama, de hecho. ¿Y qué es lo que sucede? El Ampuero ya desde el principio fue el canciller ausente, o sea, desde los primeros minutos de su gestión y los eventos que tuvo que enfrentar, que necesitaba, comillas, apoderado, que no tiene la experiencia, que por más que él diga que por ser escritor, leer mucho y conversar mucho, puede saber de política internacional, efectivamente él era el canciller ausente y las relaciones internacionales de este país cotidianamente estaban siendo manejadas desde el segundo piso de la moneda, no del presidente, sino desde la oficina de Cristian Larroulet, que es el jefe de asesores. Entonces, si bien él ya venía con ese timbre, lo que pasó con el pacto migratorio y lo que ha pasado estos días refleja que él no tiene ninguna injerencia, ningún peso político, nada. Y eso es bastante fuerte en términos de lo que es la política exterior y que se une a lo que estábamos hablando. El escritorio de asesores lo tiene el hijo de la Pauline Cantor. Sí, Benjamín, no me acuerdo. Salas Cantor. Salas Cantor, que es lo que se llama un niño Larroulet. O sea, es de esos Chicos PUC. Chicos PUC, jóvenes muy vinculados al Instituto Libertad. Tecnocracias. Y que Larroulet se llevó a muchos de ellos a trabajar a la moneda y que son los que intervienen en distintos ministerios y hacen las bajadas. Ese es como un poco el formato. ¿Qué pasa con Ampuero? Ampuero no estaba de acuerdo y quedó claro. No estaba de acuerdo con bajarse el pacto migratorio. Ampuero salió y hizo una declaración el martes en la Comisión de Relaciones Exteriores, contrario a lo que dijo Uvilla el domingo en el Mercurio, y dijo que para él sí, la migración es un derecho humano. ¿Y qué es lo que pasó con esa frase? Al día siguiente lo obligaron a salir a matizar.
tuvo que salir a matizar. Es un mal año para los conversos. Sí, pésimo año para los conversos. Pero ojo, él está en la Cancillería precisamente única y exclusivamente por su condición de converso. O sea, la razón de que Ampuero sea canciller tiene que ver con el diseño que se definió para las relaciones internacionales en este país, y que es el discurso anticomunista, antiizquierda, anti-Venezuela, Cuba. ¿Por qué? No solo por un tema de concepción en términos exteriores, sino que por el efecto que eso genera en la política local. Lógico, hay que tener la representación del adversario siempre presente. Exacto. El enemigo siempre tiene que estar ahí. Y como eso sigue generando ruido y cuñas en la oposición, está perfecto para ese tema, pero todo lo demás le quedó... Nunca ha tenido poder. ¿No? Jamás, pero ahora quedó en evidencia pública. Hablar de política exterior no hay que llamar al pueblo. Pasó ayer un hecho que yo lo encuentro, ya que no es un desastre en términos políticos o comunicacionales, sino que lo encuentro un poquitito patético. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores borra el tuit que había puesto hacia el 13 de julio de este año, había subido un tuit el ministerio, el gobierno de Chile, el ministerio, diciendo: da la bienvenida al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, y comparte experiencia nacional de la reforma migratoria presentada por el gobierno de Chile en línea con los objetivos contemplados en el pacto. Eso lo van a bajo y fue porque valorizaban el pacto, y era la cosa que había que hacer. Y ahora se lo tuvieron que entubar. Y aquí tuvieron que hacer una suerte de George Orwell en 1984, donde hay que borrarlo para que se pueda decir que nunca existió. O sea, tenlo por seguro, Fernando, que si la Moneda hubiera podido borrar el discurso de Piñera en la ONU, lo hace. O sea, si hubieran podido intervenir como intervienen algunos medios y llaman por teléfono y piden que bajen cosas, y hubieran podido hacer eso, te juro que lo hacen. Porque lo más, el mayor ruido de donde se le desordena todo es donde se dice que la migración no es un derecho humano, donde se dice que se bajan del pacto, y aparece el discurso del presidente hace 2 meses diciendo todo lo contrario. Por eso es que yo creo en el llamado. Y como país migajero que somos, hay que ponerse debajo de la mesa esperando que caigan las migas de pan. Eso ha sido siempre así en todo caso. Sí, pero por supuesto, si no estoy diciendo que esto es fruto de un país. Hay momentos en que uno se revela y que pega un sacudón y que se alinea de otra manera, como lo que tú recordabas en el caso de Lagos con la coalición que quería armar Bush para invadir Irak, y el voto de Chile en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero normalmente en este tipo de cosas hace mucho tiempo que uno, qué sé yo, es migajero. Teorías hay varias, o sea, aparte de lo migajero que podamos ser y los llamados telefónicos del exterior, también están las teorías que hablan, y las versiones más que teorías, que hablan de por qué se tira ahora, justo en este minuto, el domingo, y por qué es Uvilla el que da esa cuña en el Mercurio y no es Chadwick. Muy simple, porque Chadwick estaba hasta el cuello metido hasta el corazón en el caso Catrillanca. No era la persona para dar esa cuña. Eso no significa que Uvilla haya liderado la decisión. No. Lo que queda claro, Uvilla lo mandaron. Lo que queda claro es que el Ministerio del Interior es el que lleva el tema de la migración en el país, en este tipo de situaciones, incluyendo pactos internacionales. No es relaciones internacionales. Es que desde ahí está la base de la agenda interior, por eso es un asunto de poder, una disputa de poder. Claro. Es que por eso está la base, eso desde que empezó el tema de las migraciones. Y se hablaba de este canciller ausente porque debió haber sido Cancillería la que manejara el tema de la migración y la regulación de esa migración. Mucha gente que se mueve en el mundo de la política exterior y que son analistas, hablaban de eso. Eso ya dio un chispazo del tono y de la forma. Migraciones ha sido siempre un comodín. Los minutos más complejos que ha tenido en términos de encuesta, hasta el presidente va a un galpón, ahí toma guagua haitiana, venezolana, les da besitos. Es una le rinde bajo la manga. Sí. Claro, y por eso lo sacan el domingo. El lunes, en vez de estar todo el mundo hablando de la interpelación a Chadwick, estaba hablando del pacto. Y todavía estamos hablando de eso. Lo que pasa es que en el diseño, como le sucede muchas veces, y yo aquí quiero lanzar una pequeña teoría, lo que pasa es que se les desordena el naipe igual.
no les salió pulcra la operación, se les desordenó cuando se les sacan a Piñera este discurso hace 2 meses, cuando empiezan a salir las evidencias de que Chile tenía otra posición hasta hace poco, cuando Ampuero no tiene manejo político y termina reconociendo con esta frase que piensa totalmente distinto, que no estaba de acuerdo. El punto de prensa de Ampuero el lunes en la mañana fue, pero así, entre la cara de nervioso y de agobiado, fue de terror. No por nada el presidente tuvo que salir 4 o 5 horas después a decir lo mismo. Al final es ausencia de política. Es decir, a eso voy. Claro, o sea, a eso voy, Mirko. Se está gobernando con una pulsión que es mucho más similar a la lógica de las mesas de dinero que a la de lo que nosotros entendemos o deberíamos entender. A eso voy, disculpe, Fernando. Sí. A eso voy. No sé si esto te recuerda a las conversaciones que teníamos en el primer gobierno de Piñera. Sí, completamente, lo mismo. O sea, el diseño que se hizo cuando Piñera llegó al gobierno, que supuestamente este núcleo del comité político, que se conocía las miradas y que es tan afiatado, y que la capacidad de adelantarse a las crisis y de llevar el programa y no estar gobernando para manejar crisis, eso se fue a las pailas hace meses. Y están exactamente igual que en el primer gobierno, tirando cosas para tratar de salir de la crisis. Ahora, y esa improvisación les desordena el mic. Convengamos una cosa, que aquí hay 2 líneas de enfrentamiento de los eventos que ocurren en un país que han sido utilizadas normalmente por los gobiernos, todos los gobiernos. Una es la que normalmente utilizan todos, que es una suerte, y yo lo decía antes, una suerte de camino estratégico. Tú tienes una estrategia para llegar a una serie de objetivos. Esa estrategia tiene avenidas, tiene calles, tiene, 5 pistas. En algunas pistas las cosas van más rápidas, en otras pistas van las cosas más lentas, pero tú administras eso dentro de una misma calle. Y después tienes lo que tú llamaste la lógica de broker. La lógica que es donde la forma de gobernar es la de administración de problemas de a uno. De eventos como si fuesen hechos individuales. Entonces, en el primer gobierno te caen los 33 y es un exitazo fantástico y tú crees que esta cuestión va a perdurar muchísimo hasta que inmediatamente después no te das cuenta cómo. Tienes a tu principal partido de la coalición sacándote discos pares porque tiene la crema y ya empiezas a administrar de otra manera. Y acá, todo. Exactamente. Y aquí pasó más o menos lo mismo. Armaste o trataste de hacer una vía estratégica planificada con las comisiones, se te subió gente a tu bote, Boric fue a infancia, Huenchumilla estaba dispuesto a ir acá y allá, y todo eso armonizaba bien. Iba a venir las mejorías en materia económica, cambiaste a el director de Carabineros que Michelle Bachelet no había tenido la capacidad de hacerlo, tenías el asunto estratégicamente relativamente bien, hasta que viene el primer problema grande que tiene que ver con Mauricio Rojas, o tiene que ver con Gerardo Varela, o tiene que ver con Puchuncaví Quintero, o tiene que ver ahora con el crimen de Catrillanca, y después con el Paco Gate, y con la situación de los carabineros que filtran a la Clinic el discurso de Martínez, y de pronto te das cuenta, tienes un lote de fogatas prendidas y tú tienes que tomar una decisión y decides volver a lo que para el presidente es muy cómodo, que es comprar, vender. Exactamente, spot market. Yo aquí administro de a uno, aquí hago una cosa aquí, acá hago una cosa acá, no firmo Escazú, a pesar de que yo lo inicié, y después explico por qué sé yo que haya, y no firmo tampoco el pacto migratorio por razones que da lo mismo, y tengo 12 focos prendidos simultáneamente, y la sensación de que no se sabe para dónde se va. Y eso, que para muchos gobiernos puede parecer el símbolo del caos, para el presidente Piñera es más o menos como él ha administrado. Es lo único que conoce. Son las cosas instantáneas. Vamos de a uno. Y por eso tiene que mete a la Fuerza Aérea a pito de nada. Como a pito de nada, diciendo, cuando ya tenía problemas con los carabineros, tenía problemas con los militares, a pito de nada critica a la Fuerza Aérea y le contesta al comandante en jefe, el excomandante en jefe Ortega, y crea un foco nuevo, pero te distrae del otro. Distrae lo otro y le dio la sensación de autoridad, y da la sensación que era de lo autoridad. Que estaba siendo cuestionado toda esa semana. Ese tipo de cosas, el presidente Piñera las ha manejado en su vida, para lo económico sobre todo, muy bien.
en lo político es súper riesgoso, porque en lo político tú a veces un patinazo y tú no puedes apoyar en tierra firme nunca más. Lo que habla la debilidad de Chadwick también, porque Chadwick representaba justamente eso otro que Piñera no tenía. Así es. Entonces ese vacío que ha dejado Chadwick lo ha llenado Piñera. Bueno, vamos a ver, porque hay que reconocer que en la interpelación ahí volvió Chadwick, tomó un segundo aire ahí y ese día se vio al Chadwick que se conoce. Creo que respiró aliviado de lo que era como estaba contra la espada y la pared en las redes, todo el tema del el primer primo de la nación, la parentela, agravado por arrastrado por el mal manejo de la crisis de Carabineros, por toda la responsabilidad, pero de ahí a recuperar la línea política no sé. No. Estoy diciendo que solo dije que el día de la interpelación se vio por primera vez después de casi 30 días al Chadwick que conocemos. Fue para Piñera uno como un volantín que no tenía tirante en medio y le pusieron un tirante al medio. ¡Pah! Entonces, porque iba para todos lados. Entonces Chadwick representó eso. Y de alguna manera en el comienzo de este gobierno también había una línea. Entonces, a la primera ebullición de problemas o de una crisis grave como lo de Catrillanca, que ha debilitado quien llevaba ese tirante al medio. Entonces la pregunta ahora en política es si vamos a ver un gobierno que de nuevo retoma una línea o ya llegó para quedarse el broker. Yo creo que yo voy a apostar por eso, por otro elemento que no hemos tratado aquí, pero sí en otros programas, y que tiene que ver con la preocupación que tiene este gobierno, que es real, además, de que no se le desfonde el respaldo, porque yo siempre he dicho lo mismo, la gente izquierda no votó por Piñera, no va a votar nunca por Piñera, siempre va a estar en contra de Piñera. Pero hay un margen amplio de gente que vota o por la centroizquierda o por Piñera, sí, por que supuesto. Se va y que se mueve y todo. Por supuesto. Eso no es el problema. El problema que tiene este gobierno es que se le desfonde el respaldo por el flanco derecho. Ese es el problema. Los Kast, los Lavín, convengamos que Lavín es el padre fundador de un montón de discursos fue el padre fundador de voy a vender el avión presidencial para darle la plata a los pobres. El 99, de ahí partimos. Con todos los políticos son unos corruptos, todos son unos ladrones, partimos ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por el lado derecho, a Piñera se le está poniendo un discurso y un foco que si él mantiene la línea original, que era el gobierno de los consensos, el gobierno de la unidad nacional, el hijo perdido de Elwin, la segunda transición, replicar el modelo de la concertación, si Piñera sigue por esa ruta, se le desfonda totalmente por el lado derecho, totalmente. Y el objetivo primero, absoluto de Piñera, es no entregar la banda a alguien que no sea de su coalición. Sí, yo lo único que puedo decir... Y van a hacer lo que sea por sobrevivir. Lo único que puedo hacer respecto a esto es que yo no me compro tanto, para serte franco, no me compro tanto el que haya tanta resistencia o tanto rechazo a que las cosas puedan irse más hacia populistas de derecha. No me compro ese... ¿Cómo no te entiendo? No creo que sea problema real el que eventualmente José Antonio Kast capitalice o a un populista de derecha capitalices. No, molesta, sin duda. Son distintos mundos, sin duda. Pero hay muchas más cosas que los igualan, por cierto, a la centro-derecha clásica, su historia en la dictadura, el modelo económico, y eso se considera mucho más importante que eventualmente posiciones populistas de derecha o incluso represivas. Yo he dicho varias veces acá, es sorprendente que nadie de la oposición a Michelle Bachelet o a Ricardo Lagos, nadie pidió responsabilidad política por las muertes de Cachileo o por las muertes de Mendoza Collío, o pidió que se fuera un ministro del Interior, o pidió que se fuera un subsecretario. Nunca había un de la derecha. consenso en torno a una política de la Araucanía. Lógico, porque eventualmente caigan muertos comuneros mapuches es parte de las externalidades negativas o de los costos desagradables de la Araucanía está íntimamente relacionada al modelo exportador chileno. No, pero te repito, no se vio nunca, nadie se levantó a decir esto es inaceptable. No. Y por lo tanto,
el grado de tolerancia a José Antonio Kast, por ponerlo en la persona de él, voy a usarlo, y le pido perdón, lo voy a usar así como una caricatura, artificialmente, pero el que se aproxime para allá a la coalición no es necesariamente un problema. Sería un problema serio si es que gente de Evópolis se fuera al Frente Amplio. Sería un problema serio si es que de pronto los demócratas cristianos moderados o amarillos dejaran de salir, de apoyar a Sebastián Piñera o a hablar cosas de él y se volvieran a formar una coalición. Eso sí, pero avanzar hacia la derecha... Si ya han visto, ya convivieron en comida con los uniformes y no hay tanto problema. No hay. No hay. No tienen problema. Por eso es que es grave lo que está pasando ahora. Por eso sí es grave lo que está pasando ahora con Carabineros, con el Ejército y con la Fuerza Aérea, porque ese flanco no se puede detener. Ese flanco sí que no se puede detener. Tú puedes tener todos los flancos que quieras a nivel civil, pero el flanco de seguir creyendo que la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y Carabineros, puestos en un trance cualquiera, siempre van a apoyar preferentemente a un gobierno de derecha que a un gobierno de centro-izquierda, eso no se puede perder. Sí, Fernando, pero ¿sabes qué? Yo sigo insistiendo en el punto que Kast es un verdadero problema y que ese sector del flanco de la derecha es muy complicado para este gobierno, porque Kast, mientras más vuelo agarre, se va a transformar en el fuego amigo. Va a ser el nuevo Manuel José Osandón de este gobierno. Los hizo pebre con el retiro del Comando Jungla de la zona roja de la Araucanía. José Osandón se va a convertir en un segundo Kast dentro de 3 meses, pero 4 meses más. es que a eso voy. Se le va a instalar un flanco al gobierno. Se va a estar lleno converso. Desde ese lado que va a capitalizar, porque yo insisto en el punto, que haya rechazo a Piñera desde la centroizquierda o la izquierda no es novedad. El problema es cuando se te desfondan desde los que votaron por ti y desde tu propia vereda se te desfondan por el otro lado. Ese es el problema. Y ellos capitalizan la molestia que hay con Piñera. No quiero decir lo que va a pasar, es una película que está empezando a ocurrir y vamos a verla comiendo cabritas. No, pues yo creo que no. Desgraciadamente no. Tú a ti, sobre todo, entre otras personas, a ti, no la vas a estar viendo comiendo cabritas. A vos el que te va a poner el cañón en la 100. Sí, pero me tiro para la embajada de Italia. No alcanza a llegar. Es Cavalieri ahora. Eso lo aprendieron, no hay que alcanzar a llegar. No. Es Cavalieri. Todos los puntos cortados, todos los puntos cortados. Lo siento, es Cavalieri. Está blindado. Sí, no. Oye, vamos a alguna otra cosa un poco más... ¿Amena? Amena, sí. Vamos a alguna cosa... Pasaremos a la clandestinidad, que bien suena eso, Si uno lo toma a la broma, weón. No. Y la verdad es que yo estoy diciéndolo en una forma bastante más seria de lo que parece el tono de voz, pero sí. No vienen tiempos mejores. Yo, más que tiempo, así que verlo solo a nivel, yo lo miro ampliamente y ¿sabéis que me siento como en la época en que termina Downton Abbey? Sí. Finales de los 20. Inicio la serie inglesa, maravillosa, Miss Mary, todo es maravilloso. Downton Abbey. Se la recomiendo, pero profundamente. Sí, y si la vio, véala de nuevo, porque vale la pena repetirse. Lady Mary Crowley. Bueno, pero a lo que voy, que yo me siento así. Me siento como cuando termina la serie. ¿Y eso qué es? Finales de los 20, a puertas de la década del 30, yo me siento así en el contexto completo. Me siento que estamos empezando a repetir el círculo, pero... peligrosamente. Pero no solamente se está repitiendo el círculo, sino que se ha mejorado respecto a lo anterior, porque hoy día tú ganas el poder no por poniéndole cañones a los palacios, tú ganas el poder democráticamente. Aunque tú inventes, aunque tú seas populista, y como explotando, pero como nunca antes lo había hecho en los últimos 2 o 3 decenios, el miedo. Y el miedo es un conductor extraordinario y rapidísimo. Sí, por supuesto. Donde las fake news, las mentiras sobre cosas que de alguna manera coinciden con tu prejuicio, dejan de ser mentiras. Si es que coincide con lo que tú estás pensando, oye, está lo mismo. Automáticamente lo asumes. Chilezuela. El mejor ejemplo fue Chilezuela. O la idea de que se están retirando los países de las Naciones Unidas.
Los países serios. No, pero cualquiera. Por último, los no serios, ya, date uno no serio que se haya retirado. Perdón, y esa cosa que decían el año pasado, que dijeron a principios de este año, que andaban en redes, de que Bachelet le pagaba no sé cuántos miles de dólares por haitiano que entraba. Pero mira, o sea, por favor. pero uno se ríe de eso y se burla de eso a veces y hace... Bueno, yo digo, ojo, para la persona que cree que Bachelet es lo peor que le ha pasado al país, que te digan de que ella recibe $300 por haitiano que llega, calza perfecto. Calza perfecto, tiene que ser así. Eso es instantáneamente verdad. Lo retuiteas hasta que te cansas. Y lo repites y lo repites y lo repites porque lo crees, porque calza con tu prejuicio. Y lo hablas en la calle. Y eso vale también para el otro sector, absolutamente. Los empresarios son capaces de cualquier cosa. Si es que tú tenías una opinión negativa de los empresarios, tírate una mentira. El cuadro que los dos describen de fin de época es súper certero, y eso es. Y hay que magnificarlo así. Y lo que pasa en la coyuntura o en la siguiente elección es mucho menos relevante que comprender el proceso histórico al que asistimos. Ahora, yo siento que... efectivamente en esta dinámica la política se vuelve una actividad tóxica, y por eso que la mayoría de los ciudadanos inteligentemente se distancian de la política, y los que jugamos a conversar, a opinar de política, somos un grupo cada vez más reducido, nuestros auditores, etcétera. No es la gente que decide la elección en ningún caso. Desgraciadamente, el remedio y bien, porque la gente percibe, meterse. pero la masa entiende que la política es un lugar de suma cero, donde no hay nadie aportando, nadie plantea en positivo, sino que se trata de destruir al adversario en un sentido amplio. Y por eso que sí, pero también estamos asistiendo a un mundo donde como nunca hay un proceso de transformación a partir de la ciencia, de lo tecnológico, de las posibilidades del humano mucho más grandes. Entonces no nos quedemos solo con la mitad del vaso vacío, que es la política. Que la crisis moral de la política, la crispación, la radicalidad, que efectivamente yo creo que eso se va a profundizar, pero asistimos también a un lado luminoso, como nunca antes en la historia de la humanidad, para hablar del ciclo histórico. Están pasando cosas asombrosas en la vida humana. Entonces, mencióname dos, porque la verdad en los últimos 10 minutos termina enferma y deprimida, así que... Pero por lo mismo, o sea, las posibilidades de estar conectado hoy día con otra persona en cualquier parte del planeta, los avances en términos de descubrimiento de medicina. Te podría, no sé, obvio, hablar de gente que está haciendo cosas positivas por cambiar el mundo como nunca antes, con una capacidad de autogestión. Pero Mirko, ¿cuántas veces no se ha dicho de que el mundo tiene hoy día la capacidad productiva de alimentar a los 7.000 millones de personas? Y la única razón porque se muere la gente de hambre no es porque no se pueda, es porque no se quiere. Esa capacidad no existía hace 100 años. Está bien. Entonces, en 100 años, claro, efectivamente, para que haya luz tiene que haber sombra. Yo siempre me quedo con Jung. O sea, cohabitan, coexisten. Esas dos cosas. Y claro, si nos enfocamos en lo sombrío de la política tal como la conocimos, es porque probablemente la política que viene después de que esta capote, o sea, cada vez va a ser una cosa muy distinta. Pero la gente está interesada en asociarse, la gente conversa acerca de lo común. No digo toda la gente, o no digo las masas que ven, no sé, por los matinales, pero sí hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y muy en buena onda también. Mirko, como que se invirtieron los papeles. Positivismo, esta cosa como positiva de mirar el... Mirko me llenó el día. Me tiene impactada. Que hay que saber ver las dos cosas. Yo estoy promoviendo, yo estoy diciendo cuidado con la purga, y viene Mirko y dice no sea negativo. Vamos a alimentar a todo el mundo. Claro. Arroz para todos. ¿Qué vino después de la caída de los Crowley en Downton Abbey? No, pero no digas la final de la serie. No diga el final de la serie, que ese spoiler está en Netflix. ¿La sacaron? De Netflix, pero está en otras partes, po. Sí, sin duda. Pero además se supone que van a hacer una película. Viene otro mundo, po. ¿Sí? Viene un mundo más plebeyo, viene la emergencia de la prensa, la que le temían, viene la emergencia de las clases medias. Viene Robespierre, po. El capitalismo, o sea, la historia siempre así es conflictiva. O sea, hay alguien que haya vivido la Revolución Francesa y no haya quedado muerto de miedo. Y de 100 años después no hay historiador que no diga que es el hecho político más relevante de la historia de Occidente en no sé cuántos siglos. Entonces, ojo con estar metido al medio de la cuestión.
Porque, Yo fíjate que uno ve con temor, yo creo uno que se hay pone que... conservador. Yo Sí, estoy de creo que acuerdo hay que contigo. releer. Me llama la atención No, si ese no, si está, optimismo. no, si es maravilloso. Yo no voy a hacer nada Vemos para al futuro para con- desmentirlo. Paulsen, yo estoy todos los días contigo, entonces tú podrás dar testimonio que yo siempre hablo también de eso. Sí, no, sí, yo Sí. no, O sea, cuando a la vez que veo- y te digo al tiro. Los próximos Negroni van de mi cuenta. Yo los pago. Ah, Yo los pago. mierda. Me subiste el ánimo hoy día. Mierda. Me subiste el ánimo. Yo venía bajoneado ya. Mirko me subió mierda. el ánimo. Oye, y creo que hay que revisitar los clásicos. Hay que revisitar algunos clásicos. Yo, fíjate que este fin de semana voy a tomar Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Voy a tomar 1984 de Orwell, porque hay ciertos personajes que se están pareciendo a unos caracteres de esos libros, pero muy próximamente. Y la historia se repite. Desgraciadamente se repite la historia. Siguiente Epa. clave Sí. trágica. Pero estoy más optimista ahora. Tengo una llamita que me aprendiste. Una llamita ya. De hecho, está sonriendo. Sí, estoy sonriendo. Los Mira. próximos días profundizaré sobre estos temas. Nos vamos. Chao, Mirko. Chao, Marcelo. Chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue